El padre abandonó a su recién nacida gravemente enferma y huyó de la familia, y 20 años después, al encontrarse en un hospital, ni siquiera sospechaba que su vida sería salvada por aquella a quien había rechazado en un pasado lejano. Pero antes de comenzar, cuéntanos, ¿llevas tiempo conociendo nuestro canal o es tu primera vez aquí? Escribe unas palabras, queremos verte. La lámpara de guardia sobre la recepción zumbaba, como una mosca atrapada en ámbar. El pasillo olía a desinfectante, leche hervida y miedo, ese miedo particular de hospital que se adhiere a la piel como sudor frío. Yo estaba sentada en una silla de plástico, sosteniendo en mis brazos un paquete pesado y demasiado cálido, Milera. Respiraba con un leve suspiro, le daba igual si yo sonreía o lloraba. Su sonrisa existía antes que el mundo, antes que las palabras. Suscríbete aquí, dijo la enfermera. Consentimiento para el examen, y aquí podría realizarse la operación. La pluma temblaba entre mis dedos. Las palabras se desdibujaban, como si alguien hubiera vertido agua sobre las letras. El doctor hablaba rápido, sin adornos, umbral congénito, seguimiento, las probabilidades son buenas, lo importante es no perder la oportunidad. Yo asentía, como si temiera que dejar de hacerlo hiciera que el mundo se desmoronara. Él llegó en silencio, como si no quisiera despertar su propia conciencia. Llevaba un blazer caro y un rostro de expresión barata, ese tipo de expresión que dice que el hombre ya ha decidido todo por ti y ahora lo comunicará como sentencia. No estaré mucho tiempo, dijo, sin mirar siquiera a Lera. Escucha, no estoy preparado. No pensé que todo sería así. No podré soportar estas enfermedades y gastos. Y además, nosotros, ni siquiera somos familia, ¿lo entiendes? Lo miré y de repente todo se volvió muy silencioso. Incluso el zumbido de la lámpara desapareció. En el silencio siempre se oye lo esencial. Di la verdad, le dije. Tienes miedo y te vas. Él encogió los hombros, como un niño sorprendido robando manzanas. No es mi cruz, dijo. Perdóname. Y se dirigió a la puerta. Tan simple, como si olvidara un paraguas en casa de unos conocidos, y no abandonara la vida de su propia hija. La enfermera sollozó a un lado. El doctor carraspeó. No dije nada, solo abracé a Lera con más fuerza. Ella se inclinó hacia la luz de la lámpara y sonrió. Por la noche, yacíamos en la estrecha cama de la habitación para los nuestros. Aquí llamaban así a quienes no se van. Mi compañera, una mujer de cabellos grises trenzados en dos pequeñas y divertidas coletas. Me tendió una taza de té. Toma, está caliente. Estás toda fría. Di un sorbo y sentí cómo el calor descendía por dentro, empujando las lágrimas de regreso. Se puede llorar después, cuando no haya ojos que te miren. Ahora hay que respirar y sostener. ¿Tienes marido? Empezó ella. Tengo hija, respondí. Lo demás son detalles. Al amanecer, el médico volvió. Hablaba con cuidado, como si temiera romperme con una palabra fuerte. Comenzaremos el examen. Hoy mismo podría ser necesario intervenir. Pero no está sola. Estamos aquí. Y, tras una pausa, añadió. El niño es fuerte. Ve cómo sostiene mi dedo. Es una buena señal. Lera realmente se aferró a mi dedo. Su pequeño puño estaba caliente y firme. Sonreí de verdad por primera vez. Entonces sucedió lo que temía desde la noche anterior. Me pidieron que fuera a la recepción a confirmar los datos del padre. Escriba mi apellido, dije. Y una raya en el campo padre. La recepcionista levantó la mirada, cansada pero amable. ¿Estás segura? Estoy segura de una cosa. Él se fue, ella se quedó. Firmé. La pluma ya no temblaba. El papel era áspero, como la vida, real, sin deslizamientos. Puse un punto, grueso y seguro, y solo lamenté que los puntos no se puedan fijar con clavos. El día transcurrió en un murmullo blanco, análisis, colas, conversaciones suaves. Vivíamos de puerta en puerta. De espere un momento a pase por aquí. Ya había aprendido a leer los rostros. En las enfermeras, compasión. En los jóvenes médicos, entusiasmo. En el jefe, la tranquila fatiga de un marinero experimentado que ha visto la tormenta y sabe que ésta también pasará. Por la tarde, Lera fue llevada a la ecografía.
Caminé a su lado, contando los pasos. Para ser sincera, recé. No a los cielos, sino a ella, para que se aferrara a este mundo con la misma fuerza con la que sostenía mi dedo aquella mañana. Cuando regresamos, estaba cansada y se durmió de inmediato, con la boca abierta. Era gracioso. Me senté mirándola y, de repente, comprendí que ya no temía el futuro, porque lo tenía en mis manos y respiraba. Tarde en la noche, cuando el pasillo se había convertido en un río largo y vacío, con manchas de luz en lugar de reflejos lunares, la puerta de la habitación se entreabrió. Una sombra apareció en el umbral. El corazón me dio un vuelco, había regresado, pero no era él. «Soy del ala contigua», susurró un hombre con pijama verde. «Perdón, escuché la conversación anoche. Quería decir que yo también me fui alguna vez, y luego comprendí que ya no había regreso». «No repitan sus tonterías. Manténganse firmes». Dejó sobre la mesita una pequeña icono, algo desgastado, pero cálido por el roce de sus manos, y se marchó. No creo en nada, pero esa noche entendí que hay cosas que sostienen a las personas sobre la superficie, cuando debajo hay agua. Puede ser cualquier cosa, un icono, una taza de té caliente, la mano de una enfermera sobre tu hombro. Lo importante es mantenerse firme. Cerca del amanecer, Lera de repente se estremeció y comenzó a llorar, jadeando entre bocanadas de aire. La tomé en brazos, pegándola a mi pecho, pero el llanto no cesaba. Brotaba de ella como una queja dirigida al cielo. «Doctor», grité, «por favor». La luz se encendió de inmediato. El médico entró corriendo, acompañado por alguien más. La camilla, los aparatos, todo se agitó alrededor. Yo me quedé junto a la pared, y el mundo volvió a estrecharse, como el ojo de una aguja. Por ahí debíamos pasar ambas. «Manténganse firmes», dijo el médico. «Es un episodio». Me aferré al borde de la cama como si fuera el borde de la luz, repitiendo en susurros. «Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí». Mientras el gran mundo parpadeaba con las luces y el crujir de los pañales, mi pequeño mundo luchaba, y no podía apartar la mirada. Cuando todo terminó, Lera dejó escapar un último sollozo y se relajó, pesada y cálida. El médico exhaló. «Ha pasado», dijo, «pero esto es una advertencia. Debemos actuar rápido». Asentí y, de repente, sonreí sin darme cuenta, porque lo más importante ya había sucedido. En el momento más aterrador, no estuve sola. Estuve con ella, y ella estuvo conmigo. Ninguna firma, ningún blazer caro ni expresión barata podrían arrebatarnos eso. «Doctor», dije, para no necesitarlo. «Hágalo. Lo entenderé todo. Lo soportaré todo. Solo dime a dónde correr y qué traer». Por primera vez en todo el día, me sonrió. Breve, como sonríen los soldados en la guerra al ver que el enemigo no es todopoderoso. «Empezaremos mañana, temprano», dijo. «Ahora, intenta dormir un poco». Ya estaba en la puerta. Se giró. «Tienen una niña fuerte». Me quedé en la oscuridad, escuchando su respiración. Cada inhalación era como un sorbo de agua después de una larga sed. Puse mis labios sobre su cabecita y susurré. «Lera, tu nombre viene de la palabra luz. Recuerda, cuando sea oscuro, tú misma serás tu linterna». En el pasillo, la lámpara volvió a zumbar. En algún lugar, un niño desconocido gritó. La vida seguía, como debe ser, sin mirar atrás a quienes se van. Y en esa sencilla noche de hospital, puse otro punto, pero no en el papel. Por dentro, él se había ido. Nosotras quedamos. Y ese fue nuestro comienzo. En el jardín de infancia, la maestra guiaba a los niños como un trenecito, pasando por el vestuario que olía a manoplas húmedas y jabón. Me sujetaban más fuerte, mi madre afuera, la enfermera adentro, y yo entre sus manos, como una cerilla entre dos dedos. Entonces pensaba que quizá yo era la más importante en ese tren. Más tarde entendí que temían perderme. Mañanas, jardín, días, clínica, pasillos blancos con carteles de advertencia tipo manita, y peces de cartón clavados con chinchetas. Las colas olían a valeriana, a chaquetas ajenas y a paciencia. Sabía los nombres de todas las abuelas frente al consultorio del cardiólogo. La tía Sura traía golosinas para Irisca, escondiéndolas de la enfermera.
La tía Sina contaba cada semana el mismo chiste sobre un fontanero y la directora. La risa frente a la puerta del consultorio era fina, como un hilo, se rompe y ni te das cuenta. La niña tiene buen color, decía la doctora con el estetoscopio frío pegado a mi costado. Pero escucha el ritmo. El médico se inclinaba, y yo escuchaba su conversación como un susurro sobre mí en la habitación contigua: observar, evaluar cargas, controlar niveles. Hija, no corras con los demás todavía, decían. Y correr, eso era lo más difícil. El patio del jardín estallaba en gritos, bolas de nieve y carreras ensordecedoras. Estaba sentada en un banco, con Lera sobre mis piernas. Una cuerda roja de saltar, que mi madre había comprado por si acaso, colgaba a mi lado. Contaba las nubes y aprendí a saborearlas, rizadas, dulces, grises, saladas, desgarradas, como algodón al que todo se adhiere. La maestra colocaba un regalo de manzana y susurraba: no te preocupes, luego alcanzarás a todos. La escuela comenzó con un lazo blanco y un cuaderno de cuadros grandes. Me encantaban las líneas, porque en ellas todo se volvía comprensible. La profesora Marina Pavlovna escribía con tiza con tal belleza que parecía bordar sobre la pizarra. Bienvenidos. Leía más rápido que nadie, contaba con precisión, memorizaba poemas a la primera, como si las palabras ajenas ocuparan los vacíos donde a veces rondaba el miedo. Las niñas susurraban: Lera, nerd, no puede hacer gimnasia. Yo sonreía. Cuando no puedes correr, puedes leer. Cuando no puedes saltar, puedes pensar más alto que un salto. En casa, la cocina tenía linóleo que parecía un cuaderno rayado en diagonal. Mi madre cortaba el pan dejando para sí un borde delgado. La sopa siempre era espesa, parecía abundante. Por las tardes, cosía botones ajenos y destinos ajenos. Alguien traía pantalones para remendar, otra persona una falda, alguien más una historia. Con una taza de té comprada con descuento, mi madre escuchaba, asentía y decía: todo pasa, y pasaría. A veces añadía: solo dale tiempo. Tiempo siempre teníamos. Dinero, no. La primera vez que vi el quirófano fue antes de entrar realmente. Una excursión para los alumnos destacados. Recorrimos un piso vacío, nos mostraron las mesas, las lámparas, planas como soles. Pensé, aquí rigen otras leyes. Todo blanco, todo honesto, sin palabras de más. Caminaba aferrándome a la manga de mi madre. Como en el jardín de infancia, pero más fuerte. Ella susurraba: mira, Lera, aquí la gente vuelve. Asentí: entonces hay un lugar donde se devuelve a la gente. Luego llegó la primavera, el olor del asfalto húmedo, y mi episodio. Se acercó por detrás, como una sombra. Primero mareo, luego zumbido en los oídos, como si un tren eléctrico pasara por mi cráneo. Me apoyé en la pared y le dije a mi madre: no grites, ahora mismo voy a estar bien. Pero las madres en esos momentos no escuchan. La ambulancia llegó rápido. Los médicos hablaban con brevedad, ensamblándome como un constructor para que no me deshiciera en el camino. En el coche, sujeté el dedo de mi madre. Ahora me tocaba a mí sostenerlo con firmeza. Intervención, decía el cirujano mientras examinaba las imágenes. Es hora, madre, de lo contrario será peor. La niña es valiente, se sostiene. Es su oportunidad. Mi madre asentía, evitando mi mirada. Yo también asentí. Me acosté en la mesa de operaciones con calma. Hacía frío y estaba iluminado. Las lámparas blancas zumbaban como colmenas, y el rostro del médico estaba cubierto por una máscara. Por ella parecía sonreír con los ojos. Se inclinó hacia mí y dijo: no tengas miedo, soldado. Me gustó que dijera soldado y no conejito. Los conejitos corren, los soldados se mantienen firmes. Desperté después en la habitación. Mi madre me acariciaba el cabello y lloraba en silencio, de manera que yo no lo escuchara. Hice como que dormía. Siempre hacía como que no escuchaba a los adultos llorar. Los adultos necesitan que los niños no vean. Yo veía, simplemente no decía nada. La operación se convirtió en una línea en el cuaderno de mi vida, una barra vertical. Y después caminaba más despacio, aprendí a respirar contando,
a disfrutar de lo sencillo, de los escalones que subes sin detenerte. En la escuela, nuevamente adelantaba en los cuadernos, pero no en los recreos. Y estaba bien, ese era un precio justo. Aprendí a no enfadarme cuando otros corrían, no me habían robado nada, simplemente eran diferentes. Entonces apareció en mi historia alguien a quien recordaría toda la vida, el pediatra Víctor Semyonovich. Alto, delgado, con ojos como dos lagos en un día nublado. Sabía callar de tal manera que te sentías más ligera, y hablar de tal manera que dejabas de temer a tus diagnósticos. Lerka, dijo en la primera consulta, llamándome como si fuera suya. Mira cómo late el corazón. Puso mi mano sobre la fría cabeza del estetoscopio y sus tubos en su oído. ¿Lo escuchas? Es tu música, no ajena. Por tanto, vivirás con ella. Tú decides el ritmo, no ellos. ¿Eso a quién le toca? Pregunté. Para aquellos que dicen, no, más tarde, con cuidado, escúchalos. Pero tú eres el director de la orquesta. Él me traía libros. El corazón no solo como una bomba que mueve la sangre, sino delgados, ilustrados, explicados de tal manera que una alumna de 8º grado podía comprender. Me enseñaba el porqué, como si creyera que yo crecería y, algún día, se lo explicaría a alguien más. En Año Nuevo me regaló un fonendoscopio, uno verdadero, verde, y dijo: si lo usas, úsalo bien. Ajústalo correctamente. Me guiñó un ojo, el doctor. Yo reía mientras acercaba el frío círculo a mi muñeca, a mi madre, al propio Víctor Semyonovich. Él fingía teatralmente que algo fallaba, y luego se ponía serio y me enseñaba a contar los latidos. 30 segundos. Multiplicamos por 2. ¿Ves qué regular? Muy bien. No sabía que así era la fe de un adulto en un niño. Yo simplemente me calentaba en ella, como un gato sobre la calefacción. A veces venía no como médico. Una vez trajo un sacapuntas mecánico antiguo y dijo: un regalo para la alumna destacada. Nunca tuve un lujo así, afilar un lápiz sin romper la mina 3 veces. Sabía. Otra vez sacó de su bolso una manzana grande, roja, alba. Le di un mordisco, el jugo me corrió por los dedos. Y pensé, hay sabores que saben a confianza. La pobreza seguía ahí. Veía a mi madre contar monedas para el autobús, escribir listas de compras, sal, cereal, medicinas, y, tras mirar por la ventana, tachar las manzanas. No decía nada, solo llevaba cuadernos extra de la escuela, y luego descubríamos que nunca hay cuadernos de más. Y aún así, nuestro apartamento siempre estaba lleno de luz, porque mi madre sabía reír sin dinero. Una vez, en la escuela, nos obligaron a correr un cross. Yo sabía que no podía. El profesor de educación física dijo: corre a tu ritmo, despacio. Las chicas avanzaron como una manada, ruidosas, hermosas. Yo caminaba contando pasos. Víctor Semyonovich me enseñó: 7 inhalaciones, 7 exhalaciones, pausa. De repente, Svetka tropezó, cayó y se sentó en el polvo, maldiciendo. Llegué a su lado y me agaché. Dame la mano. Te ayudaré a levantarte. Ella quería decir, ¿tú puedes? Pero no lo dijo. Tomó mi mano y se levantó. Caminamos juntas. Al llegar a la meta, por primera vez no me avergoncé de no haber corrido. Caminaba y pensaba, a veces despacio, y eso está bien. En primavera, Marina Pavlovna nos dio la tarea de escribir un ensayo sobre lo que queríamos ser. Los demás niños escribían sobre astronautas, actrices, blogueros. Yo escribí apenas 2 páginas y borré medio folio con la goma, avergonzada de que fuera demasiado serio. Por la tarde me senté en la cocina junto a mi madre, que cosía un botón. Observaba cómo el hilo entraba y salía de la aguja, uniendo los bordes. Y de pronto comprendí, eso es el trabajo del médico, unir lo que se rompe para que continúe sosteniéndose. Al día siguiente llevé mi ensayo a Víctor Semyonovich. Lo tomó, lo leyó, guardó silencio y luego dijo: solo un cambio. Con lápiz añadió al final, con mis mismas letras, para que los niños no temieran los pasillos. Releí y comprendí que no eran solo palabras bonitas. Era mi respuesta a mí misma. A aquella niña pequeña en el banco con la cuerda roja para saltar.
No podría permitir que todos corrieran, pero sí podía lograr que nadie tuviera miedo de avanzar. Por la noche saqué su fonendoscopio verde de la caja, lo colgué en mi cuello y me puse frente al espejo. En el reflejo, una niña de ojos grandes y rostro demasiado serio. Puse el círculo sobre mi pecho. El corazón latía regular, como un metrónomo. ¿Lo escuchas? Me susurré. Esta es tu música. Entré en la habitación de mi madre. Levantó la cabeza y sonrió. ¡Qué bien te queda! ¿Quién eres hoy? Me enderecé como sobre una regla y dije en voz alta por primera vez lo que ya latía dentro desde hacía tiempo. Seré médico, para que los niños no tengan miedo de los pasillos. Mi madre me miró como si un amanecer apareciera en la ventana. No dijo nada, solo asintió. Y yo me quedé allí, escuchando mi corazón, sabiendo. Ahora el camino es mío, por más largo que sea. ¿Realmente quieres llamar trabajo al dolor ajeno? Esa frase me la dijo un guardia a la entrada del hospital. Le encantaba dar consejos entre 2 sorbos de té de termo. La noche apenas comenzaba, las puertas de vidrio susurraban con el viento, y yo ajusté el fonendoscopio verde en mi cuello. El regalo de Víctor Semyonovich. La palabra trabajo resonó. Yo había venido como voluntaria, pero, para ser sincera, dentro de mí ya lo llamaba de otra manera. La noche en el hospital es una ciudad aparte. De día se habla oficialmente, se escriben cifras y firmas. De noche, se escucha. El llanto se hacía más bajo, los pasos más suaves, y hasta los aparatos pitaban como avergonzados. Nosotras, las nocturnas, hacíamos cosas simples: cambiar las camas, llevar el té, llamar al médico, sostener la mano cuando la inyección era de esas que dicen, aguanta, conejita. Lo más difícil no eran las inyecciones. Lo más difícil era no fingir indiferencia. Lerka, me susurraba la enfermera Galia, cuya mascarilla siempre se le deslizaba de la nariz. No olvides la 7ª cama, allí hay un niño con asma. Su madre sola no puede con él. Y la 4ª, llora como una sirena. Yo trabajaba rápido, como en un baile. Sábanas, esquina por esquina, taza tibia, manos lavadas hasta que crujieran. A veces deseaba sentarme, cerrar los ojos y que alguien me dijera: muy bien, basta por hoy. Pero en el pasillo siempre había alguien llamando. Chica, conejita, ¿puede darme un vaso de agua? Pedía una abuela del ala vecina. Yo corría con el vaso, como en un maratón, y su gracias casi sin dientes era la meta. Aprendí a respirar junto a los niños frente al nebulizador. Contaba los latidos del pulso en un brazo delgado como una ramita, y siempre pensaba: el dolor ajeno no es ajeno si entras en él. Mi madre me esperaba por las noches, sin acostarse. Ella se agotaba antes que yo. Trabajo de día, compras, cuentas de medicamentos, fundas en los taburetes para que no se desgastaran, y mis turnos nocturnos, a los que me acompañaba hasta la parada de autobús. En el camino de regreso íbamos juntas. La niebla matinal se pegaba a las pestañas. Cansancio honesto, decía, ajustándome la bufanda bajo la barbilla. Estoy orgullosa y tengo miedo, pero el orgullo es más fuerte. Ella se avergonzaba de decir orgullosa, como si fuera ostentación. Y yo me avergonzaba de decir miedo, como si fuera debilidad. Ambas fingíamos hablar solo del clima. Cada visita era distinta, a veces vacío, otras, como si un autobús hubiera dejado a todos los enfermos de la ciudad al mismo tiempo. Ruido, camillas, ¿dónde va la tarjeta? Mamá, aquí, sangre, urgente. Aprendí a captar lo esencial con la mirada. Aprendí a callar cuando los adultos se peleaban. No entre ellos, se peleaban con el aire. Víctor Semyonovich a veces asomaba en mi noche. Bueno, doctora, ¿mantienes la formación? Chasqueaba la lengua. Recuerda, no seas heroica. Los héroes viven poco. Los médicos, largo y constante. Constante es aburrido, bromeaba yo. Constante es confiable, guiñaba él antes de desaparecer por la puerta. Una vez trajeron a un hombre con una extraña vacuidad en los ojos. No estaba borracho, ni enloquecido, como si lo hubieran detenido en pausa. Se sentaba, entrelazando los dedos, mirando a través de las personas sin parpadear. Le ofrecí agua, bebió y dijo:
Hace 20 años cometí una tontería. Hoy vine a enmendarla. No respondí. Yo no era la persona a quien debía contarse eso. Pero esas palabras se quedaron pegadas, como bardana. No se despegaron en días ni en noches. Por las noches reescribíamos historias. Literalmente, viejas fichas de papel, con lomos agrietados, con caligrafía que se perdía como senderos en la maleza. Yo me sentaba en la pequeña sala de archivos, con una lámpara de escritorio que proyectaba círculos amarillos sobre las hojas, como lunas. Al lado, una caja con archivos, comprendida como un cosmos. ¿Me ayudas a encuadernar los formularios nuevos? Con cuidado, por favor, pedí a la supervisora. Me encantaba ese trabajo. Había algo en él sobre poner orden en el caos. Aquella noche, las fichas se derramaron de mis manos. Esquinas desgastadas, gomas rotas. Comencé a recogerlas del suelo, niña con alergia, niño postoperatorio, abuela. Apresurando la mano, sin otra manera. Y un archivo más pesado cayó, dejando caer una hoja vieja, amarillenta, con una mancha oscura en la esquina. Inhalé, soplé el polvo y lo abrí. Arriba, mi apellido. Debajo, nombre y patronímico, y la casilla padre. Allí estaba un apellido ajeno, pero no del todo ajeno. El aire se volvió denso como melaza, mis manos pesadas. Sabía que yo había dejado un guión. Firmé el guión en la registraduría aquella noche hospitalaria donde todo comenzó. El guión es filosofía, no debería haber letras, pero las había, y yo las leí. El apellido era corto, como una orden. Masculino, como un golpe sobre la mesa. Susurré su sonido en voz alta, y sonó como un mandato extranjero al que no quería obedecer. No sollozo. Me senté recta, apoyé la hoja sobre la mesa, presionando con la palma de la mano. ¿Cómo vas? Asomó Galia. Levanté la mirada y sonreí automáticamente. Tenemos a la número 8, está histérica, no quiere la inyección. Voy, dije. Un momento. Salí al pasillo, ajustando al pasar el borde de la hoja en la tarjeta. Un gesto habitual, como acomodar un mechón rebelde. Mis pies me llevaron solos hasta la 8ª cama. La niña gritaba como una sirena. La madre se cubría el rostro con las manos. Me agaché en cuclillas. Mira, dije, mostrando la jeringa. Esto es un barquito. Va rápido, rapidísimo, y tú sopla sobre él, si no, no llegará. ¿De acuerdo? Soltó un sollozo y se rió entre lágrimas, soplando con todas sus fuerzas mientras Galia hacía su trabajo con destreza. Después, la niña se apoyó en mi hombro, dejando un pequeño rastro húmedo. Me quedé un momento más, sosteniéndola un poco más de lo habitual. Al regresar a la sala de tarjetas, la lámpara seguía proyectando su mancha amarilla. Como un sol sumergido sobre la mesa. Me senté, saqué la hoja y volví a leer el apellido, esta vez en voz baja. Una ola extraña me recorrió por dentro. Ni odio, ni nostalgia. Algo parecido. ¿Y tú cómo te llamas? Me pregunté. Entonces, ¿estás vivo? De repente, vi ese apellido en la puerta de entrada de otro barrio, en un buzón, en un sobre de lujo, en una tarjeta de presentación. Era como un sello en el pecho de alguien. Y ese pecho alguna vez estuvo aquí, en este hospital. Pero se dio la vuelta y nos ignoró. Mi mano se dirigió sola al cubo de basura. Doblé la hoja a la mitad. Otra vez a la mitad. El papel crujió en el pliegue, el sonido era dulce, como una galleta fría que se rompe. Desdoblé, pasé las uñas por la línea y lo rasgué. 1 vez, 2, 4, 6, hasta que el apellido se fragmentó en trozos de letras. Y de repente me detuve. En un pedazo quedó entero. Solo el apellido, claro, como si se hubiera plantado y dijera, estoy aquí. Miré el pasillo vacío, solo el goteo constante de un suero en la esquina lejana. Miré el cubo, allí estaban fragmentos de historias ajenas, vendas, cubiertas, y pensé. Si lo tiro, será correcto. No existirá. Si lo dejo, existirá. No tenía que decidir ahora. Pero la noche, mala consejera, hace que cualquier elección resuene más fuerte en su silencio. Rasgué los demás trozos definitivamente, empujándolos con la palma de la mano hasta el fondo del cubo, para que desaparecieran y no volvieran a aparecer.
y aquel pedazo con el apellido lo guardé en el bolsillo de la bata. No como reliquia, sino como recordatorio. Algo pequeño, como una cerilla, pero capaz de encender un fuego si quisieras. Al amanecer salí al pórtico, donde la luz llega siempre antes que en la ciudad. El vigilante volvió a beber del termo y dijo, «Bueno, doctora, ¿ya respiraste suficiente con el dolor ajeno?» «El mío», le respondí. Para ser honesta, se rió sin entender, y no necesitaba que lo hiciera. Caminaba hacia el autobús sintiendo el crujido del papel en mi bolsillo. No lo quemaba, ni lo pinchaba, simplemente estaba allí. No sabía qué haría con ese trozo de papel. Tal vez lo tirara mañana, tal vez lo escondiera en un libro, tal vez lo devolviera a quien debió pronunciar ese apellido hace 20 años, sin soltar humo en lugar de palabras. En casa, mamá ya no me esperaba, se había quedado dormida sobre la mesa, con la mano sobre mi cuaderno de anotaciones de anatomía. La cubrí con una manta, le puse un paño doblado bajo la mejilla para que no le doliera el cuello. Y de repente entendí con claridad, el dolor ajeno es una frase equivocada. El dolor está junto a ti o no está. Si está cerca, es tuyo. Y esa es mi elección. Saqué el pedazo de papel del bolsillo, miré el apellido una vez más y lo guardé en una caja de madera donde mamá guarda hilos y agujas. Allí donde las cosas no se pierden, sino que esperan a ser cosidas correctamente. La mente también es una cicatriz, solo que por dentro, dijo el profesor en la clase introductoria, mirando por encima de sus gafas como si eligiera a quién le tocaría la siguiente cicatriz. Yo sostenía entre mis manos un cuaderno de estudiante, con cubierta azul firme, como un pase hacia un nuevo mundo. Septiembre, resaca y olor a cloro en el aula, presagiando futuras noches. Entré a la universidad con plaza de presupuesto. La beca era menor que el costo de mis medicinas de un mes, pero la palabra admitida me calentaba como si además me hubieran dado una estufa de regalo. Mamá y yo hicimos cuentas de pros y contras. Los contras ganaron, como siempre. Por eso conseguí trabajo con la enfermería en los turnos nocturnos. Trabajo sonaba formal, pero en realidad eran trapeadores, sábanas, camillas y cubos. Ayuda a levantar, ¿dónde están los guantes? Durante el día devoraba latín, por la noche, cloro. En el bolsillo de mi bata convivían dos objetos, el fonendoscopio, como la espada de un soñador, y un pedazo de papel desgarrado con un apellido ajeno, como una piedrita en el zapato que a veces molesta y a veces recuerda la razón por la que caminas. Mi vida estudiantil era, en realidad, sin vida. Residencia universitaria, otro hospital, pero más ruidoso. Alquilé un lugar junto a una anciana cerca del hospital para no perder tiempo en los desplazamientos. Por la mañana, clases, por la tarde, biblioteca, por la noche, peinar a mamá frente al teléfono. Comía poco, posteaba de noche. El dinero nunca alcanzaba. Aprendí a respetar un caldo hecho con 3 patatas y una hoja de laurel y a aceptar regalos sin justificaciones. Cuando Víctor Semyonovich deslizó discretamente un paquete de café en mi bolso. Solo asentí. Es para las noches, dijo. Su voz carecía de lástima. Solo había cálculo, el doctor necesita café. La primera muerte llegó con el abuelo de la quinta cama. Era ligero como un periódico, crujiente al tacto. Todo el tiempo pedía que le pasaran los crucigramas. Tenía una nieta con flequillo que le decía, abuelito, no te mueras, mientras cortaba la manzana en finas medias lunas. Por la noche pidió agua y me dijo, se parece a mi Galia. Tan obstinada como ella, que siempre discutía con el médico. Sonreí. 1 hora después, se volvió silencioso como el agua. Del todo, el aparato pitaba suavemente. Los médicos hicieron todo según el manual. Yo estaba junto a la puerta, sujetando la barandilla, y por primera vez vi cómo la vida abandonaba una habitación, cómo una persona se marchaba después de decir adiós sin mirar atrás. A la mañana siguiente, llegó la nieta y me preguntó si él había entendido que yo estuve allí. Abrí la boca y la cerré. No sabía cuál era la respuesta correcta. Quise decir, sí, lo comprendió, pero temía mentir. Entonces, por primera vez, resonó en mi mente, ¿podrás decir la verdad de tal manera que no mate? Una semana después llegó mi primer salvamento,
una adolescente con asma, incapaz de respirar. La madre se desquició, la enfermera lloraba, el médico corría, los cables del aparato enredados. Yo estaba más cerca que nadie. Víctor Semyonovich me había enseñado, no hagas heroicidades. Pero mis manos actuaron solas. Saqué el boquilla, incliné la cabeza hacia atrás, conté las inhalaciones y observé el movimiento del pecho como si fuera el oleaje del mar. 5:79. El médico entró ya con el tubo, la mascarilla y la voz sin rastro de pánico. Hicimos todo en sincronía, como una coreografía. Él llevaba la parte principal, yo acompañaba el ritmo. De repente, ella exhaló un silbido fino, enfadado, como un gato viejo, y volvió a inhalar. La madre se desplomó sobre la silla y rió entre lágrimas, como si le devolvieran lo que le habían robado y, además, le dieran cambio. Salí al pasillo y me senté en el alféizar. Las manos me temblaban, en mi cabeza resonaba una sola palabra, vive. Esa palabra era como un té caliente tras un frío helado en la calle. En las anatomías académicas, diseccionábamos ranas con la vista y de memoria, músculo, inserción, función. En la realidad, todo era pegajoso, pesado, olía a cuerpo, no a tinta. En las prácticas, me ponía la piel de gallina con las frases de los profesores. ¿Le dirás a su madre que las probabilidades son bajas o la consolarás con delicadeza? Y otra vez la misma pregunta, ¿verdad? Y bisturí. ¿Se puede sanar con palabras sin cortar? En invierno, mamá empezó a toser más seguido. Resfriada. No te preocupes, decía, envolviéndose en un pañuelo viejo que olía a mantequilla y a plancha. Yo la conocía, no te preocupes, tenía sabor amargo. Hacíamos lo que podíamos. Ella tomaba sus medicinas según receta, yo tenía exámenes hasta el jueves. La docente de Deconat no toleraba retrasos, ni siquiera por causas justificadas. ¿Y quién la tolera? Yo obstinadamente seguía el horario de clases, pero mamá. Mi calendario parecía un SG bajo esfuerzo, sin tramos uniformes. Durante la sesión de primavera, las emociones me traicionaron. Examen de fisiología, profesora estricta, espalda recta, voz como metrónomo, pregunta número 33. Leí el enunciado y pensé, puedo, sé cómo hacerlo. Y justo en ese instante sonó el teléfono. Ese destinado a mamá, no debía estar conmigo, pero allí estaba. Miré, la vecina Valio. 3 llamadas seguidas. Señal de que algo no estaba bien. Palidecí. Señorita, dijo la profesora. Examen. Disculpe, palabras que me cortaban la garganta. ¿Puedo un minuto? Es mamá. Después, silencio. Ahora tu respuesta. Intenté recordar el esquema de regulación respiratoria, pero en mi mente zumbaba una radio con interferencias. La ambulancia estaba en la escalera, la respiración difícil. Empecé a hablar y escuché cómo una voz ajena leía lo aprendido de memoria. La profesora Shakibala iba marcando casillas, mientras yo perdía las palabras como monedas en un bolsillo agujereado. El teléfono vibró una vez más y se detuvo. Terminé de hablar, me senté. Las cejas de la profesora se fruncieron, como las manecillas de un reloj. No llegué al final. Han caído al final. Pausa. Pondré un aprobado para que no suspendas. Pero eres inteligente, concéntrate, dijo inesperadamente con suavidad. Asentí y salí corriendo, marcando ya a mi vecina. Corre, gritaba Valia. Se siente mal. Corrí por el patio, como entonces no podía en la clase de educación física. Ahora sí podía. Mis pulmones cortaban el aire, el corazón latía en la garganta. En mi mente solo había un objetivo, llegar a tiempo. En la escalera olía a cenas ajenas y a ansiedad. En el apartamento todo estaba demasiado silencioso. Mi madre estaba sentada en un taburete junto a la ventana, pálida como una taza. Sus manos temblaban. Me agaché frente a ella, tomé su rostro entre mis palmas. Mamá, mírame, respira conmigo. 7 inhalaciones, 7 exhalaciones. Pausa. ¿Recuerdas cuando respirábamos juntas, como antes? Contaba y le acariciaba la espalda, buscando con la vista el bolso con los medicamentos. La ambulancia llegó rápido. El médico miró, asintió, se pasó. Pero yo sabía que no era un simple resfriado. Era un nuevo nivel de nuestra guerra compartida.
Esa noche, cuando todo se calmó, me senté a sus pies y pensé que la mente es una cicatriz, en verdad. Pero existen otras cicatrices, de palabras que no se dijeron, de llamadas que no se pudieron contestar, de verdades que llegan más tarde que un examen. Saqué de mi cuaderno el plan de la sesión y reescribí la última línea en mayúsculas: vivir, no solo aprobar. A la mañana siguiente me esperaba la revisión de la calificación y una nueva pregunta: ¿tendré aliento suficiente para decirle a la profesora? Ayer me descontrolé por mamá y no romper a llorar. Apareció entre clases y guardias nocturnas, como un raro rayo de sol en el pasillo del hospital. Andrei, residente de cirugía, alto, ligeramente despeinado, con ojos atentos donde no había ni una pizca de lástima. Nos encontramos frente al ascensor. Él sostuvo la puerta y dijo: «Tú eres Lera, ¿verdad? Así que vigilas de noche en pediatría». Asentí y, por alguna razón, mi corazón latió más rápido, no por correr. Nuestras conversaciones comenzaron en la sala de residentes, con té ajeno y bromas compartidas sobre historias clínicas siempre extraviadas. Andrés sabía escuchar de tal manera que daban ganas de seguir hablando. Una vez a la semana me acompañaba hasta la parada de autobús y, en una ocasión, hasta mi casa. Allí, en el umbral, rozó mi mano. Un contacto ligero, pero los dedos temblaron, como si recordaran que se puede estremecerse no solo por el cansancio o el miedo. «Ler», dijo un día en un café, donde nos refugiamos entre su operación y mi turno. «Siempre estás corriendo. Detente, aunque sea conmigo». Sonreí y respondí con sinceridad: «Ahora no es el momento. Primero mamá, la residencia, los niños». «¿Y yo?», preguntó suavemente. «Después, si quieres esperar», contesté. Asintió, pero en sus ojos apareció una sombra. Un mes después dejamos de vernos. No discutimos, ni dijimos adiós. Simplemente nuestros horarios se separaron como dos líneas en una radiografía que ya no volverán a cruzarse. Mamá, en ese entonces, se mantenía firme. «Estoy bien», su frase favorita, hasta que comenzaron los mareos matutinos y la falta de aire. Noté que ahora se apoyaba en la pared al caminar por la cocina. El médico confirmó mis peores sospechas: un brote. Necesitaba nuevos medicamentos. Un tratamiento de al menos 3 meses. El precio sonaba como una suma que jamás había tenido en mis manos. Me senté en un banco frente al hospital, apretando el papel con las indicaciones. Mi mente giraba en torno a dónde conseguir el dinero. Podría pedir prestado, pero ya tenía deudas por los estudios. Podría pedírselo a André, pero elegí no pedirle ni tiempo, y mucho menos dinero. Por la noche, al volver a casa, puse el agua a hervir, extendí la receta sobre la mesa y le dije a mi madre: «Lo compraremos. No pienses en lo compraremos como algo simple». Solo me miró y asintió. En su mirada había eso por lo que elegí la deuda en lugar del amor, una confianza silenciosa, sin palabras, de que encontraría la manera. La primera vez que me entregaron una bata limpia con mi nombre bordado, tardé en ponérmela en casa, solo la sostuve en mis manos, como si fuera una armadura que debía ganarse con la respiración de cada persona que llegaría a mí con ojos asustados. Mi apellido es de mi madre. 3 sílabas, conocidas desde la infancia, ahora reposaban sobre mi corazón, justo sobre el bolsillo donde guardo el estetoscopio. Escudo, porque protege. Veredicto, porque promete. No tienes derecho a esconderte. La unidad pediátrica respira distinto que la de adultos. Aquí huele a dibujos animados en tabletas, a plastilina y a jarabes dulces con nombres engañosamente amables, pero detrás de ellos están los mismos monitores, los mismos números, solo que en versión miniatura. Comencé mi guardia como médica joven, avanzando sobre un hielo fino, despacio, pero sin miedo. A mi lado estaba Víctor Semyonovich. Ahora nos comunicábamos como colegas. Sonreía pocas veces, pero cuando lo hacía, querías exprimir cada instante de la guardia al máximo. Un caso complicado llegó a nosotros en la segunda jornada, como un ave entrando por la ventana, un niño de 6 años, de ojos negros como carbón sobre la nieve. Asma, resfriado, neumonía prolongada, oxígeno en casa por si acaso, que de repente se volvió indispensable. Le faltaba el aire como a un barco le falta el mar.
Se sentaba con la frente apoyada en las palmas, contando en susurros, 1, 2, 3. Como si así fuera más fácil respirar. En su historial había una larga lista de medicamentos. El pronóstico era desfavorable. La madre abrazaba su mochila con dinosaurios como un talismán, con los labios temblando no por lágrimas, sino por el esfuerzo de no llorar. Comenzamos con lo estándar: inhalaciones, nebulizador, sueros, monitorización. Pero en los picos, seguía cayendo. La caja torácica trabajaba como un acordeón con piel rasgada, exprimiendo los últimos sonidos. La noche se hacía interminable. En el sonido del pulsioxímetro aparecía un matiz metálico que aún me provoca miedo. Cada cifra por debajo de 90 era como un escalón que descendía a un pozo. Lera, dijo el reanimador nocturno en el Consilium, prepárate para intubar. No podemos esperar. Es inteligente, susurró la madre del niño. Contar lo tranquiliza cuando tiene miedo. Contar, y le resulta más fácil. Me senté frente a él y tomé su mano. Dedos más finos que mis jeringas, calientes. ¿Oyes? Le hablé suavemente. Si contamos juntos, tendremos una oportunidad. Pero debes seguirme como si fuera un comando. Es como un juego. Respiramos al silbato. Hicimos lo que no siempre se hace en estos casos iniciales, una ventilación no invasiva bajo sedación, arriesgada pero necesaria. Víctor Semyonovich me miró por encima de la máscara. Decidido. Tú dirige. Decidí y tomé la iniciativa. Vendaje sobre el pequeño rostro. Máscara como un pico. Él respiraba conmigo. 3. Pausa. La madre permanecía junto a la pared, abrazando la mochila de dinosaurios como si pudieran cobrar vida y ayudar. El monitor registraba, como líneas, nuestros intentos. Los hombros de la enfermera Galia ya estaban empapados de sudor, a pesar de que el aire acondicionado intentaba insuflar invierno en pleno junio. Sostén, susurró el reanimador. Mantén el ritmo, doctora. Y yo lo mantuve. 2 minutos monstruosamente largos al borde. Y de repente, en la pantalla, en lugar de los picos irregulares, apareció una línea uniforme con ondas delicadas. El niño inhaló profundamente, como un buzo. Y su mirada se aclaró. Allí volvió a emerger el presente. El pulsioxímetro hizo clic, 92, 94, 96. La madre se deslizó suavemente contra la pared hasta el suelo y cubrió su rostro con las manos. Me aparté hacia la ventana y, por primera vez en la guardia, permití que mis párpados se cerraran largamente. Bien hecho, dijo Víctor Semyonovich sin ningún patetismo. El manual enseñaba una cosa, pero tú elegiste enfocarte en el ser humano. Recuerda, a veces eso es el único libro correcto. Asentí, y por dentro se hizo un silencio profundo. No por cansancio, sino por esa extraña luz que queda después de salvar una vida. En momentos así conviene ser cauteloso con los deseos. Es fácil odiar a quienes alguna vez te abandonaron, fácil convertir la profesión en un requiem. Me senté en la sala de residentes, miré mi bata y pronuncié en voz baja, como un juramento. Ninguna venganza, solo vida. Era mi almuerzo interno, no usar la profesión como tribuna para el dolor. Que el apellido en la bata también me protegiera de mí misma. La mañana comenzó como siempre. Los que se preparan para el alta se quejan del desayuno de sémola, los graves callan, los intermedios ríen con dibujos animados, los nuevos gritan. Caminaba por el pasillo revisando los tratamientos cuando desde admisión sonó un llamado con ese tono que no admite discusión: brigada pediátrica en la entrada. Un gato en admisión. Repito, un gato. Corrimos. Un gato no es asunto del área, es un fragmento de vida que cruza cerca. En admisión olía a ropa húmeda, lluvia temprana y adrenalina. Un hombre entró en la camilla. Gris, como un periódico mojado, labios azulados. Infarto. En la calle. La ambulancia se detuvo en la entrada, el paramédico lo arrojó dentro rápidamente. Los cardiólogos ya corrían, pero los primeros minutos, ¿a quién le tocarán? Siempre dependen de la velocidad. ¿Descarga lista?, preguntó alguien. Monitor, línea, 5 miligramos. Vamos. Hablaban brevemente, como disparos. No me correspondía dar órdenes allí.
Hice mi trabajo, colocaba líneas, sostenía la máscara, contaba respiraciones. En el pecho todo estaba uniforme. No era un niño, pero era un gato. Bajé la mirada a la tarjeta de emergencia, automática, para verificar alergias, y vi el apellido. Estaba impreso en el papel, nítido como un sello, y coincidía con un sonido en mi cabeza que escucho desde la adolescencia. Aquellas mismas letras, cortas, masculinas, las que una vez dejé en un pedazo de papel dentro de la caja de costura de mi madre. Por un segundo, el mundo se redujo a una sola línea, no al SG, no a la jeringa, no al grito descarga, sino a esas 5 letras. Sentí cómo bajo mis dedos cobraba vida la vieja cerilla que llevaba años en el bolsillo de mi bata. Solo que ahora ella misma chispeó sobre la caja de memoria. ¿Es él?, preguntó un pensamiento, sin esperar respuesta, porque alguien gritó. Descarga, apartarse. Me retiré. El cuerpo en la camilla se estremeció, como un pez bajo el hielo. En el monitor la vida parpadeó un instante y luego volvió a sumergirse. El cardiólogo aplicó otra descarga. Me sorprendí a mí misma respirando al ritmo del aparato. Cuando la línea volvió a formar picos, unos ojos se cruzaron con los míos, extraños, adultos, profesionales, y asintieron, continuamos trabajando. Bajé la mirada nuevamente a la tarjeta, como si pudiera leer en ese apellido la respuesta a una pregunta que nadie había respondido en 20 años. Sobre la mesa llegó un nuevo paciente de urgencias. Un hombre con infarto. Su apellido coincidía con aquel que una vez rompí y guardé en un solo pedazo de papel. El infarto se estabilizó. Los cardiólogos hicieron su trabajo con una precisión exquisita, como joyeros bajo la presión del tiempo, y él permaneció con vida. Lo trasladaron a nuestra unidad para seguimiento posterior. Normalmente no atendía a pacientes adultos, pero esta vez el jefe, al hojear la historia clínica, dijo, pidió al mejor médico. Respondí, lo tendrá. Tomé la ficha, y el apellido volvió a punzar mis ojos. Durante 20 años no lo había escuchado en voz alta, solo resonaba dentro de mí. Ahora estaba allí, plasmado en el papel con nitidez, sin rastro de pasado, como una letra ajena en una cinta fúnebre. Al entrar en la habitación, lo encontré sentado en el sillón, mirando hacia la ventana. La mañana gris dibujaba su perfil, pero lo reconocí al instante. Las mismas líneas faciales, solo más profundas por los años. Cabello con hilos grises, barbilla más definida que en mis recuerdos, y ojos vacíos, como los de alguien que aprendió a no retener nada dentro para que nada sirviera de ancla. ¿Usted es la doctora?, preguntó, sin girarse del todo. Su voz era ronca, pero firme, de quien está acostumbrado a dar órdenes incluso conectado a un suero. Asentí, ajustando la vía para ocupar las manos. ¿Cómo se siente?, pregunté, como quien atiende a alguien que debía recibir al mejor especialista. Él sonrió con desdén, recorriéndome con la mirada. Espero que sea usted, dijo. Su cinismo sonaba como hielo en un vaso, crujía, pero no calentaba. Preguntó por análisis, pronóstico, fechas. Ninguna palabra de más, ningún vistazo más largo que el tiempo frente a un monitor. No me reconoció, no vio nada. Mientras escuchaba sus preguntas, no veía al hombre en la habitación, sino aquel pasillo donde, años atrás, me encontraba con un bebé en brazos, marcando un guión en el campo padre. Veía el traje caro y la expresión barata. Congelada en la frase, esta no es mi cruz. Ese recuerdo golpeaba mi sien más fuerte que el pulso en el monitor. ¿Tiene familia?, pregunté, anotando indicaciones, aunque sabía que la pregunta era más para mí que para la historia clínica. Sí, esposa y 2 hijos varones, respondió, con el tono de quien rinde cuentas en una junta directiva. Niños sanos, tuve suerte. Asentí. Algo antiguo se comprimió en mi interior, pero en lugar de palabras, ajusté el suero y dirigí mi atención al monitor. El profesionalismo también es una armadura, solo que transparente. Sus pertenencias, una camisa cara, un cinturón de cuero, el teléfono último modelo, reposaban sobre la mesita como si fueran una extensión de su cuerpo. En el alféizar, un ramo de lirios blancos, claramente de su esposa. La tarjeta del florista aún sobresalía del envoltorio.
Los lirios desprendían un aroma embriagador que competía con el olor antiséptico del hospital. Dígame, doctora, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí? Lo suficiente para saberlo. El corazón se puede detener. Levanté la mirada y encontré su mirada. Pero no sé cómo detener los recuerdos. Él sonrió, pensando que era una figura retórica. Para mí, era una respuesta que no comprendió. Siguió la rutina: examen de la cicatriz del catéter, auscultación de los pulmones, ajuste de la vía intravenosa. Su tono volvió a ser seco, como si mantuviéramos una conversación profesional. Y todo ese tiempo, una sola idea golpeaba mi mente: él no reconoce. En el pasillo, la enfermera susurró: es caprichoso, pidió que solo usted lo atendiera. Regresé a la habitación durante la ronda vespertina. Él estaba sentado con el teléfono, tecleando rápido. Al verme, guardó el dispositivo y dijo: doctora, valoro su trabajo, aunque sea silenciosa. El silencio es mi elección. Si quitara la máscara en sentido figurado, diría algo que traicionaría mi juramento: ningún lugar para la venganza. Solo vida. Hoy, además, llevaba la máscara real, quirúrgica, blanca, cubriendo la mitad del rostro. Sentí mis dedos rozar las gomas detrás de las orejas. Una fracción de segundo y él vería mis ojos, quizá reconocería. Levanté las manos, y las bajé. La máscara permaneció en su sitio. Descanse, dije con voz firme. Mañana haremos los análisis de control. Asintió y volvió a mirar por la ventana. Salí de la habitación con el corazón latiendo como si acabara de salvar una vida. El apellido en la portada de la historia clínica ya no cortaba la vista, solo enfriaba la punta de los dedos. Al tomar la historia, lo guié tal como nos enseñan: diagrama de cargas, control de enzimas, eco matutino, consulta con el cirujano cardiovascular como precaución, escalera de medicamentos, asegurándome de que ningún paso fallara. Un médico perfecto no trata de milagros, se trata de una sistematicidad meticulosa y aburrida, donde el milagro ya no tiene dónde ocultarse. Él se comportaba como alguien que conoce el valor del tiempo, contaba los días hasta el alta, exigía cifras, firmaba consentimientos informados sin leerlos. Su cinismo no era cruel, era funcional. Como si toda su vida hubiera limado las aristas para no lastimarse con las de los demás. A veces contaba cosas como al pasar. Los negocios no esperan. Tenía negociaciones programadas: hijos, el mayor en deportes, el menor en ajedrez. La palabra hija nunca aparecía. Al tercer día le llevé resultados mejores de lo esperado. Por primera vez sonrió de manera humana, y en esa sonrisa vislumbré al joven de hace 20 años que dijo: esta no es mi cruz. Me sorprendí buscando en él al menos un atisbo de arrepentimiento, y enseguida me corregí: nada de venganza, solo vida. Mi almuerzo se convirtió en un pequeño nudo en un pañuelo, lo tocas con los dedos para no olvidarlo. Víctor Semyonovich notó mi concentración y, sin preguntar más, susurró en el pasillo: no confundas dos deberes. El deber del médico no es juzgar. La hija tiene derecho a la verdad, pero debe elegir el orden por sí misma. Y si la verdad mata, entonces la dirás de manera que cure, o callarás hasta que puedas decirla correctamente, me respondí. Por la tarde fui a llevarle a mi madre los medicamentos y la sopa de pollo. El apartamento olía a laurel y a ropa planchada. Abrió la puerta antes de que llamara, siempre percibe los pasos, y me sentó en el taburete como cuando volvía de la escuela. Comencé con lo neutral: se acerca el invierno. Hace frío en la cola. Ella escuchaba, sonreía con un leve gesto, y luego puso la mano sobre mis apuntes y dijo: Lerochka, hoy me llamó Galia de la recepción. Oyó el apellido. Es él. Respiré hondo. Está con nosotros después del infarto. Mi madre cerró los ojos, no por debilidad, sino por un descontento silencioso. No te acerques a él, dijo suavemente. No hace falta, hija. Que tenga los mejores médicos, pero no tú. No desperdicies ni una gota de tu corazón en él. Durante 20 años nos faltó, y no permitiré que vuelva a tomar. Guardé silencio. En esta cocina aprendí a respirar contando. En esta cocina decidí convertirme en doctora.
y aquí mismo me pedían, con una sola frase, borrar los últimos 3 días. Mamá, dije al fin. No me acerco a él como a él. Me acerco al paciente. Si me alejo, no será una victoria, será una huida. Y nosotros no sabemos huir así. Ella me miró largo rato, como se mira por una ventana donde la nieve apenas comienza a caer. Tengo miedo por ti, dijo. No soportaré que él te haga daño otra vez. Sabes que con un solo gesto puede hacer como si no existieras, y yo sé hacer que la gente exista. Suave, dije yo, ahora ese es mi trabajo. Ella asintió, no estaba del todo de acuerdo, pero reconocía mi derecho a elegir. Nos abrazamos fuerte, como en el jardín de infancia, cuando me sujetaban la mano un poco más de lo necesario. Me fui llevando su miedo junto con mi bata. Él se acomodó en el bolsillo interno y susurró allí, como una nota secreta. Seguí guiándolo a la perfección. Ajustaba las dosis no según el libro, sino según él. Lo persuadía de caminar por el pasillo, aunque murmuraba. No soy viejo. En los paseos, cada vez miraba más las ventanas que dejaban ver la ciudad, aquella en la que vivimos. Un día preguntó, ¿usted es de aquí? Sí, respondí. Aquí los pasillos son cómodos. Sonrió ante la idea de pasillos cómodos, sin entender nada, y gracias a Dios. Una vez llegó su esposa. Arreglada, con la espalda recta y una expresión de, nosotros podemos con esto. No estaba enojada, estaba entrenada. Colocó frutas, mencionó que habían cancelado la concentración del mayor y el torneo de ajedrez del menor, pero que aún podrían jugar. Me miró con respeto. Gracias a usted, asentí, y de repente me sorprendieron pensamientos extraños. Una mujer, sin ningún rencor hacia mí, vive con un hombre al que yo conocí antes que ella, y no sospecha que los tres compartimos la misma habitación. En ese instante, el derecho a la verdad dejó de ser solo mío, también era suyo. Pero, ¿a quién, cuándo y cómo? Un nuevo nudo en el pañuelo. Durante la noche no durmió. Entré solo para medir la presión, por protocolo, y él, de repente, dijo: Doctora, usted no es de esas personas que nacen siendo médicos. Hay quienes lo son por vocación. Usted es de las que se hicieron a sí mismas, ¿verdad? Supongo, respondí. Eso sé respetarlo, replicó, frotándose el puente de la nariz. También yo había logrado todo por mí misma, sin ayudas. Sentí cómo el viejo frío se extendía desde el suelo hasta la garganta. Eso, sin concesiones. Él llama así al vacío dejado en lugar de un padre y la manutención que nunca llegó. Apreté la manga del delantal para inhalar con calma. Mañana le quitarán el monitor, dije con calma. Hablaremos con el cirujano cardíaco sobre la prevención secundaria. Hagan lo que sea necesario, interrumpió. Vine aquí para que se detuviera. Encogió los hombros y se giró hacia la ventana. Una sombra cruzó su rostro, no por dolor, sino por la memoria. A la mañana siguiente, durante el recorrido, pidió hablar a solas. La enfermera salió, guardó silencio, como si eligiera entre 2 escaleras, ambas bajando. Vine a esta ciudad no por casualidad, dijo finalmente. Tengo una cuenta pendiente de hace 20 años. Reconozco que durante muchos años fui un cobarde. Luego comprendió que algunas cosas no se pueden comprar, aunque puedas comprarlo todo lo demás. Me miró casi como un ser humano. Vine aquí para encontrar a una niña, dijo. Debía hacerlo antes, pero al menos ahora. Habló de la niña, y en mí surgieron 2 oleadas al mismo tiempo, cálida y helada. La niña soy yo, o quiero pensar eso, o es alguien más, conveniente para sus recuerdos. Tal vez lamenta su yo de hace 20 años. La niña como símbolo para justificar su cobardía. Tal vez realmente sí, pero el derecho a preguntar a quién aún no lo he ganado. No en este delantal, no en esta cama. En ese instante, mi juramento golpeó más fuerte que nunca, ninguna venganza. Solo vida. ¿Y la encontró? Pregunté con voz ajena. Él sonrió levemente, bajando la mirada. Todavía no, pero estoy más cerca que antes. Golpeó la mesita con la uña. ¿Sabe qué es lo más irónico? Dijo, necesité un infarto para finalmente llegar a la puerta correcta. Me quedé en silencio. En el pasillo, el monitor de alguien pitaba. A lo largo de la pared.
Alguien contaba pasos. 5, pausa. En mi cabeza no había respuestas, solo una pregunta que ya no me pertenecía únicamente a mí. ¿De quién se arrepiente realmente? ¿De la niña que abandonó o de sí mismo, aquel que una vez eligió lo fácil? Hablar ya es tarde, dijo él, mirando por la ventana. Pero callar es peor. Intenta no con heroísmo, sino con hechos, respondí. ¿Cómo fue? Exhaló, como si sacara de sí un clavo largo. Éramos jóvenes. Me dijeron, no te enredes en casa. La enfermedad es una cruz que dura años. Elegí lo fácil. Cobarde. Sí, me fui. Me dije que sería mejor para todos. Luego quise volver, pero la familia presionó más fuerte. Y cuando decidí regresar, tú ya no estabas y no encontré rastro. Ella no estaba allí, y no debía estarlo, dije. En el registro, solo había un guión. Entonces, no buscaste en el lugar correcto. Él sonrió, pero sin alegría. Entiende, doctora, a veces uno construye la vida con cifras correctas y actos incorrectos. Todo encaja, menos lo más importante. Hablaba con precisión, como si rindiera cuentas. Sin pedir perdón, amó con palabras medidas. La expresión presión familiar sonaba como un condimento que suaviza, pero aún había una grieta en su coraza. Cobarde, lo dijo él mismo. ¿Y ahora la busca? Pregunté. Sí, quiero al menos saber que está viva, que está bien. Por primera vez, perdió su tono seguro, mostrando que podía olvidar mi presencia. La pausa se volvió densa, como plomo suspendido en el aire. Asentí y me retiré, no porque la conversación fuera suficiente, sino porque lo que se necesitaba eran hechos, no palabras. Organicé su versión en la estantería como frascos de granos. Tomé el expediente de hace 20 años, fechas, departamentos, personal de guardia. Llamé a la enfermera principal de aquel tiempo. Se había jubilado, pero su memoria era como una caja fuerte. Recuerdo la guardia nocturna, dijo. La joven con el bebé y el hombre con el saco caro. No era malvado, era frío. Firmó la negativa de participación. No es mi cruz, fueron sus palabras. Nunca lo olvidaré. El rompecabezas se encajó. La presión familiar era posible. El cobarde ciertamente buscaba. Llamé al archivo del Sachs. Cambio de apellido de la madre. Una semana después de Radom. Solicitud de expedición del certificado sin datos del padre. Cualquier búsqueda por apellido habría sido en vano. Significa que, en efecto, no pudo encontrarla, pero tampoco se complicó demasiado. Regresé a él con la ronda de rutina. Estaba sentado, hojeando la revista con la mirada a través de las letras. He verificado algo, dije. Parte de su historia puede ser verdad. Parte, comodidad. Comodidad. Levantó la mirada. Sí, no encontró porque no estaba mirando en la dirección correcta. Lo presionaron, pero eligió exactamente hacia dónde dejarse presionar. Lo llama destino, aunque fue una elección. Asintió lentamente. Justo. No busco excusas. Solo quiero hacer algo una vez correctamente. Sin basarme en mí misma. Hablaba con precisión. Pensé tarde y me descubrí a mí misma dividida. Dos leras susurraban dentro de mí, la doctora y la niña. La doctora contaba el pulso. La niña contaba los años en los que, en lugar de un padre, había un guión. El sistema de monitoreo pitó advirtiendo. El ritmo se volvió irregular. El médico de guardia se acercó con la tira de ECG. Hay isquemia en dinámica. Dolor detrás del esternón. Quema, hizo él, torciendo el gesto. Pero el hábito de ocultar el dolor hacía que su voz sonara casi tranquila. Miré la tira. Las ondas se habían vuelto irregulares, el segmento se desplazaba. La situación empeoraba. No era una catástrofe, pero sí grave. La terapia conservadora podría no ser suficiente. El cardiólogo estaba en línea. Considero que debemos ir a la PCI. La ventana es ahora. El riesgo no es cero, pero esperar es peor. Su esposa estaba en la puerta, pálida, sujetando una bolsa de frutas como si fuera un ancla. Él desvió la mirada de mí hacia ella, de ella hacia la tira. Doctor, dijo en voz baja, sin tono autoritario, decida usted. Usted es el médico ideal, como todos dicen. El médico ideal elige el método basándose en el protocolo, los datos y la persona.
La niña dentro de mí quería decir, decide tú. Pero la niña no tiene acceso a los materiales ni a la responsabilidad. El médico sí, dije con claridad. Vamos a la intervención. Ahora, bajo su firma. Le explicaré los riesgos. Asintió. Las manos de su esposa temblaron. Yo explicaba sobre el contraste, el stent, posibles complicaciones y la oportunidad que ofrece una ventana precisa. Él escuchaba atentamente, captando cada palabra, y luego firmó. Su letra era segura, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones, aunque la mano temblaba apenas. Empujábamos la camilla hacia el ascensor. En mi estómago se comprimía el nudo habitual, la responsabilidad. En mi mente resonaba su frase, quiero hacerlo bien. Caminaba a su lado, abrazando la historia clínica y mi propio almuerzo. Ninguna venganza, solo vida. En el quirófano hacía frío, como en un depósito donde no solo se guardan instrumentos, sino también destinos humanos. Los monitores zumbaban, recordando que el tiempo es moneda y que ahora se gastaba más rápido que la infusión de suero en la vía. El cirujano cardíaco asintió brevemente. Empezamos. Yo estaba junto a él, asistiendo y controlando los signos vitales. El corazón en la pantalla se agitaba, como un pájaro atrapado en redes. Cada paso, cada riesgo, cualquier error mínimo podía detener aquel latido. Pero aún peor sería perder el momento. Cuando el stent se colocó correctamente, el monitor mostró un ritmo estable. Una pequeña pausa y la primera onda firme del electro. Exhalé, sintiendo por primera vez en todo este tiempo que volvía a respirar. Ha salido bien, dijo el cirujano. Joven, pero tomó la decisión correcta. Solo asentí con la cabeza. En mi mente giraba un pensamiento. No solo había salvado al paciente, sino que le había devuelto la posibilidad de vivir con su conciencia intacta. En la UCI, despertó al atardecer. Pálido, con máscara de oxígeno, pero con la mirada viva. Al verme, levantó la mano con esfuerzo y esbozó una leve sonrisa. Doctor, gracias. Ya casi me había ido. Usted me devolvió la vida. Observé sus palabras a través del filtro habitual del profesionalismo. El título de doctor sonaba como un reconocimiento, aunque él no sospechaba que las dirigía a la hija de quien alguna vez había rechazado. Descanse, respondí suavemente. Esa es su principal tarea ahora. Cerró los ojos y su respiración se volvió más tranquila. Por la noche, tras finalizar mi turno, entré al archivo y encontré aquella vieja ficha, cartón amarillento con mi apellido de niña y un guión en la casilla de padre. La esquina estaba rasgada, como aquel día en que me guardé el pedacito con su apellido. Sostenía la tarjeta entre mis manos, contemplando largamente la caligrafía ajena de la enfermera de hace 20 años. En aquel pequeño cartón estaba todo lo que nos vinculaba documentalmente, todo lo que él se había negado a firmar en su momento, salvo la exoneración. A la mañana siguiente entré en su habitación. Él dormía, sábanas blancas, luz suave entrando por la ventana, silencio absoluto, y su rostro, en el que ahora podía ver no solo frialdad, sino también el cansancio acumulado de los años vividos. Me acerqué a la mesita de noche y coloqué la tarjeta sobre la pila ordenada de libros y revistas. El papel parecía extraño entre las cubiertas brillantes, como un recordatorio imposible de ocultar entre páginas. Permanecí un instante más, observando su rostro dormido, con ganas de decir, eres tú, soy yo. Y allí estaba nuestra única fotografía del pasado, sobre aquel cartón con sellos. Sin embargo, simplemente me giré y salí silenciosamente. La mañana comenzó tranquila, como si todo el pabellón contuviera la respiración esperando algo importante. Afuera lloviznaba, y la luz en los pasillos era gris, densa, casi como niebla. Recorría las habitaciones, procurando que mis pasos fueran uniformes y mi voz neutra, sin matices. El horario del día no ofrecía nada extraordinario. Pero dentro de mí, bajo la habitual armadura, latía una sensación extraña, como si el día estuviera preparando un giro inesperado. Cuando llegué a su puerta, esta estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos y miré dentro. Él estaba sentado en la cama, ligeramente encorvado, sosteniendo una hoja en las manos. La luz de la ventana iluminaba su rostro,
y enseguida noté cómo palidecía, como si aquel papel le hubiera drenado la sangre de los ojos. Reconocí la tarjeta de inmediato: cartón amarillento, tinta desvanecida, esquina desgarrada. Yo misma había arrancado aquel pedazo tiempo atrás, en otra época, en otra vida. Lo observé mientras su mirada recorría la hoja, y su pecho parecía comprimido más que por un infarto. Su voz se quebró y tragó aire como si le faltara. ¿Eres tú? Guardé silencio, viendo cómo sobre su rostro se sucedían decenas de expresiones, primero perplejidad, luego horror, y después algo parecido al reconocimiento. Deslizó rápidamente el dedo sobre las líneas. Fecha de nacimiento, apellido, guión en la casilla de padre. Sus ojos se encontraron con los míos. Estos ojos, sabía que en algún lugar. Dios mío, se quedó en silencio, aferrándose al borde de la tarjeta. Sus labios temblaban, los dedos apretaban el papel con fuerza, como si temiera que desapareciera. Como desapareció aquella niña, hace 20 años. Busqué, dijo con voz ronca, pero con temor. Bajo la presión de la familia pensé que podría arreglarlo todo, pero no lo encontré. Y entonces cubrió su rostro con las manos. Sus hombros se estremecieron. No era el hombre cínico e implacable que había visto en los primeros días. Era alguien alcanzado por el pasado. Vi cómo luchaba consigo mismo, cómo quería acercarse, tomarme las manos. Probar algo, recuperar algo. Pero yo sabía que no hay vuelta atrás. Perdón, susurró, con un hilo de voz. Perdón si puedes. Yo tengo la culpa. Di un paso hacia él y levantó la mirada, llena de lágrimas y de una esperanza desesperada. Hija, exhaló, como temiendo que se le escapara decir esa palabra. Le levanté la mano, deteniéndolo: aquí soy la doctora. Esas 4 palabras quedaron suspendidas entre nosotros, como un muro. En sus ojos apareció un destello de dolor. Pero asintió, y quizá por primera vez comprendió que mi silencio no era crueldad, sino una elección. El resto del día hablamos únicamente del tratamiento. Preguntaba sobre los medicamentos, yo explicaba las dosis, programaba exámenes. Ni una sola alusión a lo personal, como si nuestra conversación de la mañana no hubiera existido. Pero en su mirada ahora había una sombra que antes no estaba, la sombra de la comprensión. Por la tarde, la enfermera llegó con los documentos. Mañana es el alta, dijo sonriendo. Ya está de pie. Él solo asintió, pero su mirada se deslizó hacia mí, y allí estaba todo: gratitud, culpa y una especie de derrota silenciosa. Al día siguiente lo encontré en el pasillo. Vestía ropa civil, pantalones oscuros, camisa fresca, abrigo sobre el brazo. El cabello bien peinado, pero la mirada igual de cansada. Se detuvo al verme, vaciló, y luego se acercó. Gracias, doctora, dijo en voz baja. Por todo. Cuide su corazón, respondí. Y él entendió que no solo hablábamos del físico. Nos quedamos frente a frente varios segundos. En esos segundos había demasiado contenido: 20 años de silencio, enfermedades infantiles, pobreza, guardias nocturnas, sus lágrimas de aquel día. Parecía que quería decir algo más, pero solo asintió y siguió su camino. Lo observé hasta que la puerta se cerró tras él. El pasillo volvió a quedar vacío, y la lluvia continuaba cayendo tras los cristales, borrando los rastros de aquel encuentro matutino. Pero no la memoria. Tras su alta, el silencio regresó con la misma rapidez con la que había sido interrumpido. La rutina laboral volvió a su normalidad, pero dentro de mí quedó como una brasa encendida. No llamó, no volvió, pero supe que algo más estaba por venir. Recibí su carta una semana después, un sobre grueso con letra prolija y sin remitente. Dentro, varias páginas dobladas en 4 y un recibo bancario. Lera, entiendo que no tengo derecho sobre tu vida, ni siquiera sobre tu mirada. Pero tengo un deber contigo y con tu madre. Durante años me mentí a mí mismo, creyendo que lo arreglaría todo. Ahora tengo la oportunidad de hacer al menos algo correctamente. Entrégaselo a ella. Si lo consideras necesario, sigue leyendo. Luego escribía sobre lo difícil que le resultó decidir regresar, sobre su miedo a encontrar odio y sobre cómo encontró a la doctora, cuya intervención fue, quizás, lo único por lo que podía agradecerle al destino.
Para mamá dejó otra carta. Sellada. No la abrí, la guardé en mi bolso aquella noche. Mamá la leyó en silencio. Su rostro permanecía sereno, pero los dedos apretaban el borde del papel hasta que los nudillos se pusieron blancos. Después lo depositó sobre la mesa y dijo: «Ya nos las arreglamos sin esto». Asentí. No se trataba de dinero ni de disculpas, se trataba de que ya no había huecos en nuestro pasado por donde se colaban las noches y los pensamientos. El recibo mostraba una suma considerable, casi suficiente para varios años de vida tranquila. Pero supe que no la aceptaríamos. Habíamos aprendido demasiado tiempo a mantenernos en pie por nosotros mismos. 2 semanas después, nació un fondo en el hospital infantil, la beca con el nombre de mi madre, destinada a niños con el diagnóstico raro que me atormentó en la infancia. Las condiciones eran simples: brindar ayuda en el tratamiento y apoyo en la educación, para que ningún niño se sintiera prisionero de las interminables filas y pasillos hospitalarios. Vi a la primera niña beneficiaria de esta beca. Delgada, con un gorro tejido, y unos ojos que me recordaban a los míos cuando era pequeña. Su madre lloraba, sosteniendo en las manos la carta del fondo. Todavía no sabía que aquello también era una forma de expiación para alguien. Él apareció una vez más, sin previo aviso. Nos encontramos en el vestíbulo del hospital. Sostenía una pequeña caja, y dentro había una vieja fotografía, yo, de unos 5 años, sentada en un banco frente a la clínica, con un gorro gracioso con pompón. No recordaba quién había tomado la foto, pero ahora lo sabía. «Esto es para ti», dijo, sin esperanza, simplemente para que supiera que, después de todo, me había visto. Tomé la foto y, por primera vez en todo este tiempo, lo miré a los ojos sin la coraza habitual. «Gracias», le dije, «por la beca, por la carta, por haber venido». «¿Lo has perdonado?». En su voz no había exigencia, solo cautela. Pensé que el pasado no podía devolverse, ni una infancia sin dolor. Pero él había hecho lo que estaba a su alcance en ese momento. «No devuelvo el pasado», respondí. «Recupero mi nombre», asintió, como aceptando un veredicto que ya esperaba. Nos dimos la mano, no como padre e hija, sino como 2 personas que finalmente entendieron su lugar en la vida del otro. Minutos después se fue, sin mirar atrás, y yo no sentí la necesidad de hacerlo. Todo lo necesario ya había sido dicho y hecho. Por la noche, revisando los documentos del fondo, encontré un breve informe: becas en memoria de MM. Para niños que necesitan más que tratamiento. Para aquellos que deben saber que su nombre no es un simple guión. Coloqué la hoja sobre la mesa y apagué la luz. Él había buscado ese encuentro durante 20 años y encontró a la doctora. Y era justo así. Suscríbanse al canal, den me gusta y compartan cómo les ha impactado esta historia. Activen la campana para no perderse los próximos videos. Hasta pronto, estimados oyentes.